Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy arrancamos una nueva temporada del programa. Recuerden, un análisis monográfico semanal de un asunto de actualidad internacional, y lo hacemos con una gran pregunta. ¿La desoccidentalización del mundo es un proceso puesto en marcha, pero se está acelerando? Vamos a analizarlo con 4 invitados que ya les presento. Christophe Ventura es director de investigación del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, el IRIS, especializado en Latinoamérica. Bienvenido. Buenos días. Philippe Martini es doctorante en Sciences Po aquí en París, con tesis sobre indicadores de desarrollo internacional. Bienvenido. Buenos días. Robin Guittard, de la ONG CCF de Terre Solidaire, es director adjunto de abogacía. Bienvenido. Hola, Carlos. Y María Eugenia Sanín, en duples a distancia, profesora en economía especializada en energías. Bienvenida. Buenos días, encantada de estar con ustedes. Pues una gran pregunta, la desoccidentalización del planeta, un proceso en marcha. Hoy lo analizamos en Primera Plana. El mundo, que en los últimos siglos se había occidentalizado al ritmo que se globalizaba, ha iniciado la fase contraria, la de desoccidentalización, con signos claros. Algunos los marca la actualidad. Acabamos de ver hace unos días la cumbre de los BRICS, esas potencias emergentes, su ímpetu de expansión a otros países. También en el rechazo a Francia en varios países del Sahel, con varias crisis abiertas. O lo vemos en la expansión de la influencia china en tantas partes del planeta, por ejemplo en América Latina. Signos que no son nuevos, pero que se van acumulando. ¿Qué conlleva este proceso en cuanto a valores, economía o cultura? La pregunta sobre si los valores occidentales son universales es ahora una cuestión geopolítica. Las ideas y las creencias son de nuevo parte del campo de batalla. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. Diario The Economist. ¿Cómo debería liderar Estados Unidos? Y analiza los fallos, dice, de la doctrina Biden. La Croix, BRICS, una alianza contra el dólar. El South China Morning Post también se hacía eco de la cumbre de los BRICS de esta semana, haciendo hincapié en la expansión del bloque a 6 nuevos miembros. Y el diario argelino, El Watan, titula «África se aleja de Francia tras los últimos acontecimientos en varios países africanos». Bueno, no es nuevo, Christophe, el fenómeno de desoccidentalización, pero la pregunta es, ¿se está acelerando? Sí, no es nuevo ese proceso que finalmente trata del tema de las relaciones entre las potencias del norte, del norte de Europa, de Estados Unidos y de otros países que forman parte de una comunidad de intereses estratégicos comunes ligados a finalmente la protección y la alianza con Estados Unidos y la relación euroatlántica. Eso sería para definir lo que tratamos con el tema occidental. Hay muchas definiciones de occidentes, cada uno tiene su definición, pero podemos decir que en el plan geopolítico se trata de esta comunidad de intereses estratégicos de países que son europeos, norteamericanos, algunos asiáticos, de relación de protección de Estados Unidos, eso es. Se trata del tema de la relación de esos países con el resto del mundo, finalmente. El sur global, que para mí no es una buena definición porque hay países del sur, del este, hay muchos intereses en la mesa, pero hablamos más o menos de la relación entre este norte y este sur. Y entonces no es nuevo. Hubo muchas fases en la historia, pero sí, hay una aceleración de este proceso después de eventos sistémicos como la crisis del 2008, la crisis financiera global y económica, después de la crisis sanitaria internacional con la COVID-19 y ahora con la guerra en Ucrania, que están cristalizando un balance de fuerzas entre esas partes del mundo. A esos eventos les podríamos añadir la retirada de tropas de Estados Unidos de Afganistán, la invasión rusa de Ucrania, el rechazo a Francia que estamos viendo en varios países de África. No sé qué capítulos de la geografía, Philippe o Robin, han influido en esta aceleración de la tendencia de la desoccidentalización. Bueno, primero yo concuerdo con Christophe en este justamente tema que él está exponiendo. Y creo que habría que fijarnos para encontrar estos temas en 3 niveles: el económico, el cultural y el político internacional hoy en día.
Y como él bien dijo, se trata de que vivimos en una época de muchísimas crisis. Yo creo que crisis definiría la palabra de lo que le está sucediendo a este orden internacional global que caracterizamos de occidental. Y podemos ver, por ejemplo, que hace unos meses estuvo la cumbre en París por un nuevo pacto en materia de desarrollo, donde ya los términos de las instituciones de desarrollo a nivel global no están dando, digamos, una repartición igualitaria en materia ya sea financiera a los distintos países. Hemos estado viéndolo, como bien lo dijiste, los golpes de Estado en África, las crisis en Ucrania. Tenemos también los discursos de política de potencias regionales, como igual serían los discursos de Andrés Manuel López Obrador en México o de Lula en Brasil, que se ven bastante contestatarios de este orden internacional y evidentemente el auge de China, entre otros. Yo creo que podría mencionar estos cuantos. No sé, Robán, si hay algún capítulo de la geopolítica o de la actualidad en el que poner el foco a la hora de hablar de occidentalización. Es un proceso que, como comentábamos, ya lleva mucho tiempo, pero parece que se acelera, ¿no? Es lo que cambia ahora. Sí, porque creo que hay una aceleración de la emergencia de política, militar, económica, demográfica de muchos países. Claramente sí, no es un proceso como lineal. Y claramente también estoy de acuerdo con Christophe en el hecho de que, o sea, hay varios sures, o sea, no hay un solo sur global, no hay solo un occidente y todo eso. Pero este proceso sí, yo creo que hay que volver a ponerlo en un marco histórico de las descolonizaciones de los años 60, 70, pero también de los movimientos altermundialistas en los 80, 90, que ya estaban cuestionando pues el poder de Occidente, el poder de los países ricos. Lo que creo que es interesante en ese momento, eso sí se está acelerando porque vivimos en un mundo donde pues los países ricos intentan mantener reglas que les favorecen al detrimento de los otros países. Y la cumbre sobre el nuevo pacto financiero en París en junio es interesante en este sentido porque ahí el presidente Macron intentó lanzar una dinámica de que pues necesitamos como reformar las reglas de la economía mundial. Pero básicamente muchos países y muchos presidentes del sur global que estuvieron de África, de América Latina, como el presidente Santos de Colombia, le han dicho, pero nosotros queremos cambios muy profundos. ¿Pero qué le han dicho los países ricos, empezando por Francia? Que no, solo se va a hacer pequeños cambios cosméticos. Pero ahora más bien sí, los países del sur quieren como un cambio mucho más profundo porque las reglas de la economía mundial no les está funcionando. Y lo hemos visto, por ejemplo, en particular en el tema de la fiscalidad, donde los procesos que se llevan a cabo en la OCDE son procesos de reforma de la fiscalidad internacional, pero que favorecen los países ricos y sus multinacionales. Y ahora se necesita como cambios para un cambio de mucho más equilibrado y justo entre países. Tenemos también a distancia a la profesora María Eugenia Sanín, especializada en energías. Profesora, hace unos días se celebraba la cumbre de los BRICS, recuerden, Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, con una expansión a países como Argentina, Arabia Saudita o Irán. Muchos vieron, pues un llamado de atención hacia Estados Unidos. ¿Qué muestra esta expansión de los BRICS? Muestra lo importante de las alianzas estratégicas de largo plazo y en particular muestra la importancia de los materiales que están ligados a la transición energética. Tenemos unos objetivos de transición energética con reducción de emisiones muy importantes que van a requerir nuevas infraestructuras, van a requerir nuevos materiales críticos para la transición, litio, cobalto, níquel, y bueno, el gas, que también es seguirá siendo de transición. Estas nuevas alianzas muestran la importancia de asegurarse el aprovisionamiento en esas materiales y de que dicho aprovisionamiento sea un aprovisionamiento de mediano y largo plazo, que no sea tan solo un contrato para un momento o para una circunstancia. Claro, pero tampoco es que los BRICS sean, Christophe, corrígeme, un bloque fijo y unísono, porque dentro de ellos hay muchísimas diferencias. Es decir, este proceso de desoccidentalización no se encuentra frente a un bloque.
No, porque no hay bloque exactamente. Lo que hay es que entre países distintos hay intereses comunes o convergencias. ¿Cuál es la principal? La principal, la más importante de esas convergencias es que hay un rechazo finalmente de el orden internacional, del sistema internacional que no funciona más y que no ha tomado en cuenta las exigencias, las demandas de esos países desde los 40 últimos años en muchos temas y en los últimos años yo estaba hablando de la pandemia, yo estaba hablando de la reforma del sistema financiero internacional con el tema del endeudamiento, en el tema de los préstamos del FMI, del Banco Mundial, el tema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay muchos temas con los cuales los países de América Latina, de África y de Asia no están felices con los países del norte. Y finalmente, el éxito de la cumbre de los BRICS y todo se explica primero, me parece, por finalmente un rechazo del consentimiento a la hegemonía de las potencias occidentales que lideran a este sistema internacional en crisis. Y como no tiene soluciones, esos países están organizándose para defender sus propios intereses en todos esos aspectos. Y es eso que forma la convergencia principal entre países distintos que pueden tener convergencias o que pueden tener intereses distintos o competencia entre India y China. Hay mucha competencia, no es un bloque para nada, pero hay la necesidad de construir espacios y formatos internacionales que pueden dar más elementos positivos y más que responden más a los intereses de esos países. Y eso es el tema que tenemos en la desoccidentalización, es bajar la influencia y la dominación y la hegemonía de las potencias occidentales para ganar más con sus propios intereses en el orden mundial. Philippe, ¿algo más que añadir a esta expansión de los BRICS? Sí, yo creo que habría que separarlo también en lo económico y en lo político. En lo económico se me hace que sí es un movimiento de contrapeso muy interesante a Occidente y al orden en vigor financiero internacional y particularmente a la cumbre del G7 en términos de PIB y de producción energética, particularmente dentro de este contexto. Pero dentro del aspecto político sí podemos ver grandes divergencias en relación con Occidente. Y podemos ver, por ejemplo, las fricciones que hay entre India y China, ya sea continentalmente o en el mar de Asia del sureste, ¿no? También podemos ver lo que se llama la estrategia del Indo-Pacífico, por ejemplo. También podemos ver y la cuestión iraní o etíope en contra de Estados Unidos, o el acercamiento de Estados Unidos con Arabia Saudita, justamente. Porque parece que es especialmente lo que le ha molestado a Estados Unidos, ¿no? Que incluyeran a Irán en esa expansión de los BRICS. Vamos a hacer una pequeña pausa en este punto, volvemos enseguida analizando esta desoccidentalización del mundo en primera plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Alyosha Schneider. Non, j'ai jamais eu peur de personne avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne avant elle. Pas rien, pas rien. Les mamans du Congo et Robin. Pas rien, pas rien. Marise wosolenchi ngumwana. Wenga tubiri kumeki mami. Johnny Osbourne. Seisei et Yuka. Tu sais que c'est toi et moi, tu sais, Samara, l'avenir c'est toi et moi. Je t'aime, Samara, tu sais que c'est toi et moi. Tu sais, Samara, l'avenir c'est toi et moi. Je t'aime, Samara, Samara. RFI.
Seguimos en Primera Plana esta semana hablando del proceso de aceleración de la desoccidentalización, vaya palabra tan complicada, del mundo a partir de varios aspectos que nos brinda la actualidad. Lo hacemos con el director de investigación Christophe Ventura, con el doctorante Philippe Martínez, con Robin Guittard de la ONG SSFD Terre Solidaire y con la profesora María Eugenia Sanín a distancia. Bueno, podemos echar un vistazo a la serie de golpes recientes en África Occidental, donde se manifiesta una voluntad de distanciarse de las potencias tradicionales, privilegiando alianzas económicas. Robin, el rechazo a Francia de varios países del Sahel más entregados a Rusia, ¿es parte de esta dinámica? Sí, no, yo creo que obviamente es interesante volver a poner un contexto muy específico también de África Occidental, era también África francófona, como la llamamos. Lo que ahí es también muy interesante es que ahí tocamos a temas más de político y de soberanía. O sea, los procesos de descolonización en África han sido muy diferentes en la parte anglófona y la parte francófona. Francia ha querido mantener un dominio, unas alianzas muy estrechas con muchos países y mantener un cierto tipo de dominio político, económico, militar sobre sus ex colonias. Lo que es interesante en este momento es que sí vivimos de una cierta manera como una nueva ola de descolonización política y de soberanía frente a Francia. Y creo que lo que es interesante en este contexto es que creo que los países africanos, simplemente, como cualquier país del mundo, pues quieren poder definir sus propias alianzas con sus propios intereses y no tener que estar dictado por otros países, en particular Francia o países occidentales. Así que creo que es muy complejo porque también hay contextos locales que son muy específicos. Las situaciones de Níger, de Mali y de Gabón son muy distintas, pero lo que sí es interesante, sobre todo cuando se ve como todos los jóvenes que van en las calles de Bamako, de Niamey, o de Ouagadougou, como criticando Francia, su presencia militar y llamando a una presencia más fuerte de Rusia, es que obviamente sí, hay que ponerlo en un contexto histórico tal vez, y como también Francia no ha escuchado y no ha visto señales muy importantes de varios años y varias décadas de que hay que hacer otra política exterior en esos países, ser mucho más humildes, mucho menos arrogante en nuestra relación con África. Y ahí me parece que también ahí estamos un poco pagando la factura de una dificultad en escuchar y entender en particular la sociedad civil de esos países. Claro, Gabón, Níger, Mali, antes Chad, bueno, son realidades distintas, pero no sé si podemos hablar de un efecto contagio, Philippe o Christophe. ¿Hay efecto contagio en lo que está pasando en África? ¿En otras regiones? En general, lo que estamos viendo estos días, esta sucesión de golpes de Estado, de crisis... Sí, claro. En África me parece que sí, porque la contagión tiene que ver con la vulnerabilidad de esos países, de esos estados que están atacados por varios fenómenos externos y internos, historias como el tema del terrorismo, del yihadismo, pero interno con el tema de la corrupción, el tema de la pobreza, de la profundización de las desigualdades, de los problemas de desarrollo. Todo eso objetivamente forma un ambiente que facilita a los golpes y a los cambios y rupturas políticas. Eso no hay duda, pero yo creo que el tema del sentimiento antifrancés y todo, o de Rusia incluso, son temas que no son las causas de las dinámicas que estamos analizando. Son temas que acompañan que forman parte de la simbolización o de la percepción, de la formulación del narrativo, finalmente, de lo que está sucediendo. Pero las raíces son los temas internos y los temas externos que tienen que ver por esos últimos, terrorismo, etcétera, que tienen que ver con el resultado
de una cierta forma, también de las políticas intervencionistas de los países occidentales en los años 2000-2010 en el continente, y todo eso creó una especie, entre comillas, de lío securitario, estratégicos, que pagan todos hoy en día, y eso es una mezcla de causas que explican esas dinámicas, me parece. A distancia, recuerden, tenemos a María Eugenia Sanín, profesora en Economía especializada en energías. Vamos con otro tema que también ha acelerado este proceso, la invasión de Ucrania por parte de Putin. Bueno, Putin intenta desmontar también parte del orden internacional. ¿Es un punto de intento de avance de esta desoccidentalización, un punto de no retorno? ¿Europa puede aprender de esta situación? Europa, lamentablemente, ha tenido un comportamiento errático en este juego. Primero hemos invertido muchísimo en gas, justamente contando con la amistad rusa. Hemos desinvertido en nuclear, tanto como el caso de Alemania, desmantelando, como en el caso de Francia, reduciendo la capacidad de mantenimiento. Actualmente nos encontramos en una situación en la que deberíamos aprender de estos errores y tener una planificación económica particularmente enfocada a la energía y a la transición, que sea de mediano a largo plazo, muy alineada con sus alianzas estratégicas con distintos países, y no tan solo con uno o dos. Y luego está el papel de Estados Unidos en todo esto, que me parece clave destacarlo. Trump, pero también Biden, van mostrando que Estados Unidos no quiere ya ser el guardián del mundo, o no al menos como lo era antes. Hay una zona de preferencia, que lo dicen claramente, es Asia-Pacífico para Washington. ¿Esto es deseable para el resto del planeta o es preocupante? Porque también hay que ponerse críticos con lo que hacemos el resto con los de Estados Unidos. Cuando están porque están, cuando no están porque se les echa en falta. Philip. Yo creo que es deseable y preocupante. Es preocupante primero porque estamos viviendo en un mundo justamente donde tenemos unas crisis tanto como inflacionarias, tanto como en materia de seguridad, tanto como en materia financiera, también climática. Y en estas crisis producen muchísima incertidumbre a nivel global. Y a veces deseamos que sea una potencia que se encargue de coordinar las políticas en esta materia o de, como mínimo, aportar más seguridad a nivel internacional. Ahora, ¿por qué Estados Unidos? A veces miramos a Estados Unidos, yo creo que es porque hemos experimentado los beneficios también que nos ha traído consigo la occidentalización, que sería la economía de mercado, las libertades y derechos fundamentales. Entonces, eso produce también mucha incertidumbre. Si no es Estados Unidos, ¿quién? Y hay muchos que prefieren tener un hegemón occidental, digamos, o una potencia occidental, que a otros estados como China. El problema está en qué estado o qué modelo sucederá a este. Y este sería La retirada de Estados Unidos de Afganistán yo creo que plasmó muy bien esta dicotomía, ¿no? De ¿queremos que Estados Unidos sea el guardián del mundo o no? Porque a veces incluso podemos vivir con la contradicción. Robán. Sí, yo creo que el tema de Estados Unidos y Occidente también, para entender un poco este proceso que estamos hablando esta mañana, es también la incoherencia de que la diplomacia y la política de Estados Unidos y de Occidente en general, desde el fin de la Guerra Fría, también ha jugado para explicar también hoy en día lo que está pasando. O sea, tenemos que recordar la invasión de Irak, como pasó, y como también durante décadas Estados Unidos apoyó golpes militares en América Latina, o también como Francia mantuvo también dictadores en muchos países de África. Entonces, hoy en día también estamos un poco pagando otra vez esa factura de que hoy en día cuando se queja de que muchos países no están apoyando a las posturas muy duras de Europa o Estados Unidos frente a la invasión de Rusia en Ucrania, pero muchos países dicen, a ver, o sea, eso no nos corresponden, y sobre todo no nos vayan a darnos lecciones de moral cuando se ve como ustedes han instrumentalizado los derechos humanos y esta moral occidental. Entonces, yo creo que hay que volver a también como pensar en eso. Y también sobre el hecho de que hoy en día si es deseable o no esa desoccidentalización.
Yo creo que sí, son varios procesos. Si es una desoccidentalización para tener una hegemonía de China o de la India o de otros países, obviamente, pues la idea creo que es para muchos países de dar mucho más un equilibrio en las reglas internacionales de cómo está funcionando el mundo. Y es eso que probablemente hay que puntualizar. Le voy a preguntar sobre esa influencia china precisamente a María Eugenia Sanín, porque en América Latina tenemos la creciente influencia china en varios países. Ahora parece que Europa quiere relanzar sus lazos. Es verdad que el litio está en el centro de estos intereses. María Eugenia, estos movimientos de placas tectónicas son muy reveladores de la dinámica actual. ¿Qué puede salir de esta nueva configuración? Son reveladoras de los desafíos que tenemos por delante. Entonces, Europa tiene que lograr un aprovisionamiento de materiales, pero también tiene que lograr una relación de par a par con los países latinoamericanos para poder desarrollar la cadena de valor de las baterías, por ejemplo, en el caso del litio, y que sea una situación win-win, ¿no? Que ambas partes ganen, quebrando patrones históricos. Europa puede aportar tecnología, financiamiento, los países latinoamericanos pueden aportar distintos materiales, en particular el litio, y ayudar también a que esa extracción se realice respetando criterios medioambientales, lo cual es muy importante. Esta nueva configuración se presenta como un desafío, pero también como una oportunidad para ambos lados, de realmente generar una relación durable, e incluso Europa podría aportar, tratar de desarrollar estrategias de reciclaje, por ejemplo, de esas baterías. Por ejemplo, eso todavía no se hace en forma muy eficaz en ninguna parte del mundo. Me quedo ya sin tiempo, pero me queda la cuestión de saber si todo lo que estamos hablando hoy no será en resumen una nueva rivalidad Estados Unidos-China, que en el fondo es lo que actualmente cuenta en el mundo. Rápidamente, Christoph, porque me quedo sin tiempo. Sí, claro que sí, es el nuevo tema clave del siglo XXI. Es que todo lo que estamos hablando se organiza abajo de la relación de polarización, de rivalidad entre Estados Unidos y China, y cada país está buscando su propio camino para posicionarse. Pues me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes. Les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.